Buenos días. Bienvenidos al acto de celebración del 34 aniversario de la proclamación de la Constitución española. Nos ponemos en pie para escuchar los himnos de España y Extremadura. Por cuestiones de tiempo y agenda, no ha sido posible que el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, haya participado en la grabación del vídeo que se proyectará al final de este acto. Por tanto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, tiene la palabra. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señor presidente de la Asamblea de Extremadura, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, autoridades, señoras y señores, fue un error mío y pido disculpas por ello y acepto gustoso la invitación que me hace el presidente de la Asamblea para decir solo 4 palabras respecto a la Constitución española y al acto que hoy celebramos. Vivimos unos momentos complicados donde los cenizos abundan por doquier y cualquier discurso que no sea negativo y que nos haga perder la esperanza es siempre bien recibido. De ese espíritu ceniciento no se libra ni siquiera Benedicto XVI, que no tenía ninguna necesidad de habernos hecho caernos del burro. Y también en España, a propósito de la Constitución, hay ciudadanos que son partidarios de mantener el edificio constitucional como está, ciudadanos que son partidarios de reformarlo y ciudadanos que son partidarios de demolerlo. Mi respeto para esas 3 posiciones. Aquellos que quieren mantener la Constitución como está después de 34 años argumentan fundamentalmente que todavía es una Constitución joven y que no ha desarrollado sus potencialidades. Sea joven o viejo en función de con quién se compare. Si comparamos con la Constitución norteamericana con 225 años de historia, tenemos una Constitución absolutamente joven. Hay argumentos para reformarlas, desde luego no me parece el más importante el que un diputado socialista plantea hoy en las páginas del País diciendo que solo 1/3 de los españoles votamos la Constitución, porque seguramente en Estados Unidos se escandalizarían ante ese argumento. Pero respeto también a aquellos que quieren reformarla porque piensan que el mejor tributo que se puede hacer a un edificio es reformarlo para adaptarlo a la situación actual, que no era la situación que vivíamos en el año 1978, cuando hace 34 años los españoles nos dotamos de ese edificio constitucional que nos permite convivir y vivir juntos.
Y también respeto a aquellos que consideran que lo mejor sería demoler esta Constitución y hacer una nueva. También mi respeto para ellos, siempre que sigan el procedimiento que la propia Constitución establece para reformarla o incluso para derogarla. No mantengo ningún respeto y combatiré siempre con toda mi energía y con las fuerzas a mi alcance a aquellos que lo que pretenden es un tsunami, es decir, arrasar la Constitución sin tener en cuenta las normas y las reglas que rigen para ello. Así que, respetando esas tres posiciones, yo celebro que 34 años después seamos capaces de estar aquí como consecuencia de la Constitución española, a la que rindo mi respeto y mi homenaje. Gracias. Tiene la palabra el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano Pedrera. Señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, señores presidentes de la Junta de Extremadura, señores presidentes del Parlamento de Extremadura, señores presidentes del Preautonómico de la Junta de Extremadura, miembros del Gobierno de Extremadura que nos acompañáis en este acto, miembros de la mesa de la Cámara de este Parlamento Autonómico, señores portavoces parlamentarias, autonómicos que seguís también, que nos vais a acompañar en este acto, señores presidentes del Senado de España, miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, miembros representantes militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, que nos acompañan en este acto, señoras y señores. Muy buenos días y bienvenidos a este acto homenaje en este 34 cumpleaños, 34 aniversario de la Constitución española. Este acto solemne e institucional que en la mañana de hoy acoge el Parlamento de Extremadura no es una celebración protocolaria, una conmemoración rutinaria que periódicamente, con un ritmo anual, tiene lugar en esta Cámara. Por encima del protocolo, de la seriedad de este encuentro, sobrevuela una idea de España, de la España constitucional, que se tiene desde Extremadura. Las intervenciones que aquí se van a escuchar son la reafirmación desde los poderes del Estado en Extremadura, de la consolidación de la idea y la práctica constitucional en esta comunidad autónoma. En nuestras palabras palpita el mismo fondo, la unidad de afirmar la plena vigencia de la Constitución española, esa norma aprobada por la inmensa mayoría de los españoles y también de extremeños en el año 1978. Y que cuenta con el respaldo masivo y sin fisuras de los ciudadanos de esta región. Es una Constitución que queremos que continúe y dure durante mucho tiempo, porque ha revalidado los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, ha creado el Estado autonómico y ha confirmado la unidad de la nación española. Es un texto que nos debe agrupar, como ya lo hizo en su momento, a todos los españoles en torno al proyecto común que ella significa. Desde Extremadura reivindicamos, a través de la Constitución, buscar lo que nos une y no acrecentar nunca lo que nos separa, porque en momentos tan delicados lo importante siempre es estar juntos. Por ello nos ratificamos en el modelo de Estado de las autonomías, reconociendo la pluralidad dentro de España y la solidaridad entre las comunidades autónomas, pues fue la Constitución del 78 la que consagró esa España plural. España ha experimentado un cambio hacia adelante histórico, rumbo que no podemos torcer en aras a nuestro bienestar y progreso. Ese, entiendo, es nuestro mensaje y el Parlamento fue, ha sido y será el mejor foro para decir alto y claro lo que los extremeños demandamos. Con esa intención solidaria convocamos este acto, símbolo y reflejo del aprecio extremeño por la Constitución española. Este aniversario ha sido además especial tanto para este país como para este Parlamento de Extremadura, porque celebramos el bicentenario de la Constitución de 1812, cuyos actos de conmemoración ha abanderado esta Cámara Regional.
y que finalizan el próximo 13 de diciembre con un concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos de la ciudad de Badajoz, ocasión que aprovecho para hacerles extensiva la invitación para asistir a ese evento. Muchas han sido las instituciones extremeñas que se han venido sumando a esta iniciativa a lo largo del año 2012 y por ello les agradezco el esfuerzo e implicación que nos han brindado a lo largo de este año. Fruto de ese esfuerzo, este Parlamento ha querido también dar un paso más en la edición propia y por primera vez de un ejemplar de la Constitución española. Durante la transición española, los padres y madres de la Constitución de 1978 demostraron estar a la altura de las necesidades del país y gracias a ese esfuerzo y talante pudimos dotarnos de tan esencial norma. Nuestra Constitución hizo de España una democracia parlamentaria, plural, igualitaria y solidaria, y es fiel reflejo de los anhelos de libertad del pueblo español, porque su aprobación no hubiese sido posible tampoco sin la aportación de toda la sociedad española que decidió libremente tomar la senda democrática. 34 años después de su nacimiento, España se ha convertido en un país próspero, democrático y plenamente desarrollado, aunque debemos enfrentarnos a la difícil situación económica en la que nos encontramos. Pero esta vez no nos vemos obligados a afrontar las dificultades nosotros solos. España pertenece a uno de los proyectos políticos y económicos más ambiciosos de la historia, la Unión Europea. La semana pasada, durante la celebración de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, tuve la ocasión de reunirme con cerca de 40 presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos o asambleas legislativas regionales de distintos puntos de Europa. Todos ellos manifestaron, tanto públicamente como en privado, su apoyo a España para que volvamos a convertirnos en uno de los principales socios de la Unión. Y todos coincidimos, además, en reclamar más Europa. Necesitamos una Unión Europea sólida, consolidada y con poder efectivo para solucionar los problemas que afectan al continente y que ponen en peligro en estos momentos su existencia. Para ello tenemos que dar un salto cuantitativo y trabajar en un nuevo proyecto de Constitución europea que convierta a la Unión en una verdadera entidad política con autoridad y autonomía decisoria y no solo en una mera unión económica. Espero y deseo que la ley de leyes, la norma fundamental de todos los españoles, continúe a lo largo de los años como la más fiel garante de nuestros derechos y obligaciones. Larga vida a la Constitución española. Buenos días y muchas gracias. A continuación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez de Prado, tiene la palabra. Buenos días. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Extremadura, excelentísimos señores expresidentes, excelentísimo señor fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señoras y señores. En primer lugar, mis gracias al presidente del Parlamento por la invitación para participar en este acto. Para nosotros, y hablo en nombre de todos los miembros de la carrera judicial de Extremadura, es un honor participar en el mismo, donde el Poder Judicial ocupa el lugar que le corresponde junto a los otros dos poderes del Estado. Hoy se celebra el 34 aniversario de la Constitución española del año 1978. Mi intervención como presidente del Tribunal Superior y representante del Poder Judicial en Extremadura va a ser fundamentalmente referida a los preceptos, artículos 117 y siguientes de la Constitución que la misma dedica al Poder Judicial. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de referirme a algunas iniciativas legislativas que se están llevando a cabo que también pueden conculcar algunos preceptos constitucionales. Me refiero a la Ley de Tasas Judiciales que se ha publicado el 20 de noviembre del pasado mes,
así como también al drama que conlleva los desahucios inmobiliarios por deuda hipotecaria. En primer lugar, voy a referirme a la independencia judicial, como ya hiciera el año pasado. Yo creo que una sociedad humana organizada tiene que pasar por tener una independencia judicial que garantice la independencia, la competencia y la imparcialidad de la misma. Así, según el diseño constitucional, la posición del Poder Judicial presidida por los atributos complementarios de independencia y sola vinculación al imperio de la ley comporta lo que se llama reserva de jurisdicción, es decir, que son los juzgados y tribunales los únicos que con carácter excluyente y exclusivo ejercen esa potestad jurisdiccional en sentido positivo y en sentido negativo con la radical exclusión de la jurisdicción respecto a los otros poderes del Estado. Así, la reserva de jurisdicción, al operar como un límite en la regulación legislativa y en la actuación del Poder Ejecutivo, se manifiesta como la principal garantía de la independencia judicial en su dimensión interinstitucional. Hay que decir que esa reserva de jurisdicción incluso afecta a los propios órganos de gobierno del Poder Judicial, que tampoco pueden inmiscuirse en esas facultades jurisdiccionales. Es decir, el juez se convierte, en definitiva, en el principal y primer garante de su independencia e imparcialidad. Por eso, los presidentes de los tribunales superiores de justicia, en las reuniones anuales que celebramos, este año ha sido en Albacete, los días 3 al 5 de octubre, siempre hemos considerado prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia como garantía última de un Estado democrático y de derecho y, por lo tanto, de los derechos y libertades de los ciudadanos, proclamando la necesidad de un Consejo General del Poder Judicial que responda al espíritu que guió su creación como órgano constitucional encargado de velar por la independencia de los jueces y magistrados, así como también hemos manifestado siempre en esas reuniones nuestro desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo, imposibilitando su papel constitucional. En segundo lugar, dice que me iba a referir a las tasas judiciales que han generado un clima de oposición, yo creo que en todos los estamentos relacionados con la justicia. Ahí están los jueces, los magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, los colegios de abogados, etcétera, etcétera. Estas tasas judiciales, que se regulan en la reciente ley de 20 de noviembre de 2212, exige hacer algunas reflexiones. A este respecto, quisiera recordar dos sentencias del Tribunal Constitucional de este año que han dicho que las tasas judiciales en sí no son ni constitucionales ni inconstitucionales, dependiendo una u otra calificación de si dificultan o incluso pueden impedir el acceso a la justicia. Por ello, el problema de las tasas es un problema de regulación y de su cuantía. Así, una tasa razonable no tiene por qué afectar a la tutela judicial efectiva y, sin embargo, una tasa desproporcionada, como algunas de las establecidas en esa ley, sería contraria al artículo 24 de la Constitución española. Es cierto que las tasas están impuestas en una gran cantidad de países de nuestro entorno para evitar lo que se llama el abuso del ejercicio de la jurisdicción y que su regulación corresponde, como no, al Poder Legislativo, lo que no es óbice para que los integrantes del Poder Judicial manifestemos nuestra sensibilidad y preocupación cuando pueden afectar al derecho fundamental antes aludido. Yo espero que, a la vista de las protestas que se están produciendo, se imponga la cordura y se lleve a cabo alguna rectificación en esta materia. De todas formas, hay dos aspectos que yo quisiera matizar: que los beneficiarios de la justicia gratuita no tienen por qué pagar las tasas judiciales y, si se amplían esos beneficios a más ciudadanos, se podría también eludir el pago de esas tasas desproporcionadas. Y, en segundo lugar, que a la postre las tasas judiciales como gastos del proceso pueden ser incluidas en la tasación de costas y, conforme al principio del vencimiento, aquel que pierda el pleito sea el que tenga que abonarla, aunque inicialmente las haya tenido que pagar la parte demandante. En cuanto a los desahucios inmobiliarios por deudas hipotecarias, los jueces y magistrados de España, en su abrumadora mayoría, y el propio Consejo General del Poder Judicial están sensibilizados con este problema y han puesto de relieve la necesidad de buscar soluciones a este drama social que en muchos casos afecta
a las personas más desfavorecidas. Le perjudican los privilegios que en los procedimientos hipotecarios ostentan las entidades bancarias frente al deudor. No olvidemos que nuestra legislación hipotecaria data de los siglos XIX y XX, cuando la realidad social era muy diferente a la de los tiempos actuales, influenciada en los momentos presentes por la crisis económica, lo que impone una seria rectificación, pues si bien es cierto que se tienen que pagar las deudas contraídas, no lo es menos que no se puede olvidar la situación al tiempo de contraer las deudas y la diferente al tiempo de afrontar su pago. Yo creo que incide en el principio de protección a los consumidores. Este es un principio que está recogido en el artículo 51 de la Constitución española y lo refrenda la larga jurisprudencia del Tribunal Supremo y también el Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo, que en su reciente sentencia de 14 de junio de 2012 cuestionó las deficiencias del derecho español en la regulación de las cláusulas abusivas en perjuicio del consumidor. E incluso la abogada general de ese Tribunal Europeo el mes pasado ha puesto de manifiesto que nuestra legislación hipotecaria no defendía o no defiende adecuadamente los derechos de los consumidores y puede estar conculcando alguna directiva comunitaria, y ella citaba la Directiva 3.2 del año 1993. Habrá que esperar la eficacia de las recientes normas legales dictadas para ver en qué medida se pueden paliar los problemas detectados. Es un problema que tiene sensibilizado a la judicatura, que no podía mirar para otro lado y hacerse cómplice de la grave situación actual. Voy a referirme a continuación, ya lo hice el año pasado, al Consejo General del Poder Judicial, porque es uno de los temas que está pendiente de remodelación por parte del Gobierno y de las Cortes Generales. Ya apunté el año pasado, en esta misma sede, al hablar de la politización de la justicia, que el artículo 122 recoge una forma de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Habla el artículo 122 de que 12 de sus miembros serán elegidos entre jueces y magistrados, sin más. Y dice, añade ese precepto, que los otros 8, 4 serán elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. Conforme a esa previsión constitucional, la Ley Orgánica del Consejo del año 1980 entendió que los 12 miembros de procedencia judicial para entrar en el Consejo tenían que ser elegidos por los propios jueces y magistrados. Esa ley del 80 se modifica el 1 de julio de 1985, cuando se publica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y traslada la designación de esos 12 miembros también al Congreso y al Senado. Hubo una reforma, es cierto, la Ley Orgánica de 28 de junio de 2001, que instauró un sistema ecléctico con participación de las asociaciones judiciales y grupos independientes de jueces y magistrados, pero siempre reservando en todo caso a las Cortes la última decisión, lo que no ha dado completa satisfacción a quienes seguimos reivindicando el sistema originario. La cuestión no es baladí si tenemos en cuenta el grado de politización que los ciudadanos y la sociedad imputan al propio Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente menoscabo de su prestigio que arrastra a veces a la propia Administración de Justicia. A este respecto no está de más recordar otra vez la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio del año 1986, que resolvió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 1985 antes citada. Curiosidades de la vida, ese recurso se presentó en el Tribunal Constitucional por don José María Ruiz Gallardón, es decir, el padre de Alberto Ruiz Gallardón, con firma de senadores y de congresistas. La sentencia que puso fin a ese recurso, sin proclamar la inconstitucionalidad pretendida, sí se declaraba a favor de la elección de esos dos 12 vocales por los propios jueces y magistrados, cuando literalmente decía que ofrece poca duda esa solución. El artículo 122, he dicho que, como antes comentaba, dice que los 12 miembros de jueces y magistrados se eligen entre ellos, sin nombrar para nada al Congreso y al Senado. Añadía esa sentencia que con la elección por las cámaras se corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidaban el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos,
pero no deseable en este, atendiesen solo a la división de las fuerzas existentes en su propio seno y distribuyesen los puestos entre los distintos partidos en proporción a las fuerzas reglamentarias de estos. Y por último voy a referirme, he dicho antes que hay un sentimiento de la carrera judicial en contra de todas estas iniciativas legislativas. La mayoría, la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de nuestra carrera propugna una rectificación en dichas iniciativas legislativas. Donde no hay abrumadora mayoría, y quiero hacerlo constatar aquí, es en el anuncio de las medidas de presión que se quieren utilizar. Muchas juntas de jueces y reuniones de audiencias provinciales han llegado hasta autorregular el trabajo que tienen que desarrollar los jueces o los magistrados cuando es competencia del Consejo. Incluso quieren llevar a cabo una limitación en los horarios de los juicios para limitarlo a las horas de audiencia pública, con la posibilidad de que se suspendan muchos de esos juicios y se tenga que hacer nuevos señalamientos, Dios sabe cuándo. Y después también está, por algunos sectores, propiciándose una nueva huelga de jueces y magistrados que yo personalmente no comparto, como otros muchos compañeros tampoco comparten. Y por dos razones. En primer lugar, porque yo creo que los jueces y magistrados, dije al principio, que son el Poder Judicial, no me parece muy acertado que un Poder Judicial vaya a la huelga. Y no creo que la sociedad y los ciudadanos perciban como positivo esa posibilidad. Y en segundo lugar, porque la propia Constitución yo creo que da la base para impedir el que los jueces y magistrados tengamos derecho a la huelga. Así, el artículo 127 prohíbe el derecho de sindicación de los jueces y magistrados. Si se prohíbe el que se cree el sindicato y que tengamos nosotros el derecho de sindicación, lógicamente yo entiendo que se está prohibiendo el correlato de ese derecho de sindicación, que es el derecho de huelga. Y para terminar, mi gracias reiterándolas al presidente del Parlamento por la invitación y a todos ustedes por la paciencia en escucharme. Nada más. Cierra el turno de intervenciones el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago Terraza. Presidente del Parlamento de Extremadura, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, presidente Ibarra, presidente Ramallo, presidente Barrero, representantes de las distintas formaciones políticas de nuestra comunidad autónoma, Partido Popular Extremadura Unida, Partido Socialista PRES-CRES, Izquierda Unida Verde-SIES, representantes de la sociedad extremeña aquí presentes, autoridades civiles, militares, patronal, sindicato, extremeños. Soy extremeño y soy español. Y tengo que reconocerle que a mí me gusta como suena. Y Extremadura es también Estado. Por eso estamos hoy aquí todos para recordarlos a través de nuestra Constitución. España hoy no solo recuerda cómo éramos hace 34 años, sino sobre todo España recuerda el espíritu y la voluntad de un pueblo que recuperó su identidad plural, sus instituciones democráticas y sus valores. España rememora hoy una revolución democrática, política, económica y social. España recuerda la transición, la Constitución, la legalización del Partido Comunista, las primeras elecciones democráticas, la justicia social, el estado de las autonomías, el año del cambio, los derechos sociales, la reconversión industrial, nuestra incorporación a la Unión Europea, la entrada de España en el euro, la igualdad de raza, de condición, de sexo, de lengua, la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero más allá de todo esto, también deberíamos acordarnos hoy de las personas que hicieron posible esta evolución. Las personas que escribieron dentro y fuera las líneas de nuestra Constitución. Las personas que con sus hechos y con sus acuerdos le dieron forma y la desarrollaron y tuvieron la capacidad de abandonar su propio interés en beneficio de cada uno de los 47 millones de españoles de hoy.
Ellos fueron los ciudadanos que se transformaron en símbolo, aquellos capaces de dar un paso al frente, políticos como Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Miquel Roca, Peces Barba o Jordi Soletura, que dejaron su firma grabada en nuestra historia. Y junto a ellos, muchos otros la hicieron posible, porque nadie imaginamos nuestra democracia sin la contribución de personalidades como Adolfo Suárez, Josep Tarradellas, José Antonio Ardanza, Santiago Carrillo o tantas y tantas personas que en el seno de las Cortes alumbraron e hicieron posible esta Constitución. Fueron ellos los que en momentos de dificultad como los actuales encontraron espacios de entendimiento y de encuentro. Para esos pocos hombres, con toda su diferencia, los había comunistas, nacionalistas, de izquierda, de derecha, más que cualquier otro interés, importó la unidad de los pueblos de España, porque comprendieron que esa sería siempre nuestra fortaleza como país. Ese era el camino y, sin duda, lo sigue siendo. Y sé que en estos momentos en los que tenemos que enfrentarnos no solo a los desafíos económicos y sociales de nuestro tiempo, hoy también nos enfrentamos a los estereotipos, a recursos, a batallas judiciales, a intereses partidistas, a argumentos vacíos que, lejos de ayudarnos, nos invitan a profundizar en nuestra eterna división como país y nos alejan del sentido común y del interés general. España ya no es roja o azul, blanca o negra, del este o del oeste, del norte o del sur. Somos un solo pueblo dispuesto a salvar los obstáculos. Somos un país que ya no acepta líneas rojas ni líneas azules en nuestro camino. Somos un pueblo que solo acepta la honestidad, la sensatez, la responsabilidad y la entrega. Somos un pueblo que ya es mayor de edad. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a liderar de una vez por todas un proyecto nacional sólido, serio y volcado en el conjunto del país, no solo en una parte del país. Porque 34 años más tarde, los españoles sabemos que unidos en la diversidad somos más españoles y somos más europeos. En esa diversidad reside nuestra fortaleza y nuestro valor. Pero esto, créanme, solo lo vamos a conseguir desde la unidad de los principales partidos políticos de España. Los padres de nuestra Constitución defendieron la existencia de unos partidos fuertes en España y de unas instituciones sólidas, de unas autonomías al servicio del Estado y de un Estado al servicio de las autonomías, porque nosotros también somos Estado. Estarían asombrados de observar cómo esta gran obra se pone en tela de juicio por unos pocos, con la espoleta de una crisis. Si ante la adversidad caemos en el derrotismo, adoptaremos sin duda la posición más cómoda. Nada vale, todo hay que cambiarlo, proponen. Es una suerte de añoranza que nunca aporta otro modelo, una propuesta, una reflexión seria. Se abraza la generalización que tanto daño hace por injusto. No es buen compañero de viaje la piqueta por sistema. Diálogo y soluciones, bajo el abrigo de una Carta Magna, que es una gran obra alumbrada por el acuerdo y obra de un gran pueblo, como es el español. Y frente a ella, la historia que nos muestra qué es lo que ocurre cuando no hacemos una apuesta en común. Sin ella, el representante del Poder Judicial que me acaba de anteceder en el turno de palabra no hubiera hablado con libertad como lo acaba de hacer. Casi siempre nos preguntamos hacia dónde vamos, pero jamás miramos al lado y pensamos por qué hoy tenemos que seguir avanzando o qué sería de nosotros sin el fruto de ese gran acuerdo que fue la Constitución española. Sé que muchos ciudadanos en estos momentos están sufriendo con especial crudeza la crisis. Les aseguro que con ellos en la mente tomamos cada una de nuestras decisiones. Lo hacemos con seriedad y con humildad, porque cada acción que llevamos a cabo va dirigida a procurar el derecho al trabajo recogido en nuestra Constitución,
el derecho a mantener una digna calidad de vida. No es un camino fácil. Todos los ciudadanos hemos hecho muchos esfuerzos este año y gracias a ello estamos consiguiendo muchos de los objetivos que teníamos que cumplir como región para no retroceder y para seguir avanzando. Pero precisamente porque el esfuerzo es de todos, en ese avance nadie puede quedar atrás. Pero para que así sea, hay que volver a prestigiar a las personas. Hagamos entre todos de Extremadura una región en la que primen y brillen las personas que están dando un paso al frente, que nunca se rinden y que saben a dónde vamos. Aquellos que no caen en el pesimismo, aquellos que, como decía el presidente Ibarra, no son precisamente unos cenizos. Las personas que hoy, más que nunca, cuentan con representantes políticos, hay que decirlo, de todas las ideologías valientes para dar la cara, pero también para tender la mano por el pueblo extremeño. Dijimos que esta sería la legislatura de las personas. Yo estoy aquí. Espero que todos estemos en ese propósito. Soy extremeño y soy español. A mí me gusta cómo suena. Muchas gracias a todos y feliz Día de la Constitución a todos nuestros paisanos, a los queridos extremeños. Muchas gracias. Les invitamos ahora a ver el vídeo elaborado con motivo de este aniversario, en el que aparecen los protagonistas de la historia política e institucional de nuestra región en los últimos 34 años.